Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Ahora, en Radio Costa Rica. Encuentro con el deporte. Encuentro con los amigos. Con la comunidad, con la ciencia. Con la música. Con el espectáculo. Con la actualidad nacional. Con la actualidad internacional. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Ya regresamos con más de... En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack. Las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. En esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con... En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Este es el programa Encuentro y a la gente linda que tiene la deferencia de sintonizarnos dentro y fuera del territorio nacional. Saludo cordial, saludo afectuoso. Les recordamos que usted puede marcar el 8810-7575 y el programa Encuentro se desplaza a su comunidad, se desplaza a su provincia, a su cantón, dentro y fuera del territorio nacional. Así que usted puede marcar el 8810-7575, mensaje de texto, mensaje por WhatsApp, como usted guste. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Con esto que voy a decir, no quiero curarme en salud. Antes de presentar a Rolando Hernández también, este programa no es hincha de ningún partido político, ni de ningún político. No somos hinchas de ningún partido político por aquello de los malos pensamientos. ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches. Buenas noches, Orlando. Muy contento aquí de estar de nuevo con ustedes y con don Andy, aquí que nos maneja las cámaras y todo. Y el único problema es que hoy no hay confiticos, pero bueno, no importa, se lo vamos a perdonar por ser en esta ocasión. Pero muy contento de tener, que va a ser un programa diferente al que tradicionalmente hemos estado transmitiendo las últimas semanas, y con algo muy importante, con gente seria, ¿verdad? Con gente que sabe del tema que vamos a tratar,
Y creo que con eso podemos iniciar. Vos que presentás a los invitados. Has dicho algo muy que hay que poner atención, personas serias. Aquí no hay discursos levantando la voz ni nada por el estilo, ¿verdad? Todo es diplomacia y tranquilidad. Le vamos a dar la bienvenida a Daniel Calvo, que es politólogo, es analista político. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches, don Orlando, don Rolando. Gracias. Encantado de estar aquí con ustedes en este programa y bueno, con muchísimo que comentar en razón de la coyuntura electoral en la que nos encontramos. De acuerdo, ante todo, dime. Sí, ante todo, para darle marco al programa, porque mucha gente está interesadísima a partir de ahora en todo lo que es el desarrollo de la política en ese país, y teniendo un experto en análisis político, primero, don Daniel, ¿qué es un analista político? O sea, porque no es cualquier persona, o sea, es una persona que tiene cierta capacidad, ciertos estudios, cierta trayectoria, ¿verdad? Entonces, para darle marco al programa. Mire, es difícil porque es un término, diría yo, bastante prostituido, y perdónenme la expresión, pero creo que así funciona. Ustedes bien lo saben que en nuestro país cualquiera opina sobre política, religión y fútbol. Y Sobre todo en Costa Rica, Daniel. Sí, pero mire, la verdad es que a uno han dado pues por otras latitudes y es un tema frecuente. Le diría que ustedes que me han hecho el honor de invitarme y llamarme ahora como una persona seria, bueno, las personas que tienen quizá por formación ciertas carreras, pues tienen quizá una base que les permite hacer ciertas lecturas de la situación actual del país, de lo que viene, o tienen experiencia previa pues en haber participado en algún poder de la República que les permite justamente orientar a quienes no conocen o quienes no están, diría yo, ¿qué le diría?, con frecuencia observan pues el desarrollo de los poderes de la República, de la acción, de la interacción de los distintos órganos, pues analizar y sobre todo comentar en razón de su experiencia. Coincido con esa pregunta. Ahora, ¿por qué politólogo? También, que no es fácil, hay que ser una persona sumamente seria para hablar de política. Coincido con usted, Daniel, en este país somos entrenadores, somos de todo, ¿verdad? Pero politólogo no es fácil tampoco, coincido con Rolando, ¿verdad? Nada más de mencionar aquí que, bueno, politólogo es la persona que estudia ciencias políticas, que es mi formación. Entiendo, porque yo creo que ya ha cambiado mucho ahora con el tema de la oferta educativa, que solo lo daba, al menos en mis tiempos, la Universidad de Costa Rica. Ahora creo que la Ulicuri también imparte dicha carrera, y bueno, compartimos también un colegio profesional con los relacionistas internacionales, compartimos el Colegio de Politólogos Internacionalistas. Yo en algún momento fui miembro de su junta directiva, ya hace algunos años, y bueno, también en otras latitudes, ahora que nos hemos puesto quizá un poco internacionales, que ustedes me preguntaban, diferencias, es una carrera que está también ligada pues al derecho, a la administración pública, por mencionar quizá los elementos más generales. ¿Has tenido experiencia de gobierno en alguna oportunidad? Mire, yo fui funcionario de la Asamblea Legislativa, creo que 8 años, si la memoria no me falla, del 2008 al 2015, 7 específicamente. Eso me permitió pues conocer bien cómo se maneja la Asamblea Legislativa. Es el tema que me apasiona, claramente pues de temas electorales también a uno le gusta opinar y además siempre lo digo, lo que sucede fuera de la Asamblea Legislativa tiene repercusiones dentro y viceversa, entonces es importante también saber qué es lo que pasa en la Asamblea Legislativa, y sí tuve esa experiencia. Ya después de hace 10 años pues decidí pasarme al sector privado y ahí pues me siento realmente cómodo y dudaría mucho, la verdad, regresar al volver sector público. Bueno, el ser analista y el opinar certeramente no es fácil, ¿verdad? Mire, lo cierto es que cuando uno opina siempre sabe que va a haber gente que le va a caer bien y le va a caer mal, y el que tenga miedo a caerle mal, mejor que no opine. Entonces, la verdad es que aquí vamos a dar nuestro criterio, siempre muy respetuosos de que otras personas piensen distinto, y bueno, pues intentar uno aportar desde su experiencia lo que está observando, sobre todo de la realidad política, que es a mí el tema que me compete. Bueno, aquí tenemos unos temas, antes de entrar con ellos, Entrémosle. le entramos. Vamos a ver,
en lo que usted tiene de ver política, hay diferencia ahora, años atrás. Totalmente, creo que la política ha sido una de las ramas que más ha cambiado por diferentes razones, algunas culturales. Hoy vivimos, por ejemplo, en una sociedad de la inmediatez. Hoy también este aparatito nos cambió completamente la realidad a muchos, y ustedes lo recordarán mejor que yo, no es que les esté diciendo más viejillos que yo, pero sí tienen más canas, ¿verdad? E imagino que recordarán pues aquellas formas de hacer política, aquellas plazas públicas, aquellos piquetes, el tema de las vallas. Hoy ya eso es prácticamente temas del pasado, es decir, la forma de hacer política ha cambiado. También que ha sido un punto de discordia en lo que llevamos de esta administración, los estilos de los presidentes también han cambiado. Algunos dirán que quizás se ha perdido esa seriedad, que quizás se han adoptado pues estilos un poco más, no sé si chabacanos o pues menos respetuosos, pero bueno, es también lo que la gente demanda. Bien que mal los políticos, y eso duele decirnos a los politólogos, son un producto, ¿verdad? Las personas intentan posicionar y vender desde el punto de vista electoral a esos candidatos, y bueno, por mencionarle algunos también, si nos ponemos de lado ahora que ustedes me decían, yo fui asesor legislativo muchísimo tiempo. Eso ha cambiado, digamos, los criterios de selección, tanto de candidatos a diputados, de candidatos a fórmulas presidenciales, como de la selección de asesores ha cambiado. Yo trabajé en la Asamblea Legislativa del 2008 al 2015, creo que les comentaba, y uno lo que observaba eran personas, abogados, politólogos, administradores públicos, que creo que se les facilitaba un poco pues el conocimiento del Estado, el tema del proceso de formación de la ley. Hoy yo también veo o observo que los diputados pues están más preocupados de cuántos clics tienen, de si los están grabando, de si el video les está generando réditos, pero bueno, son formas de que han cambiado, y yo siempre diría que la verdad es que no deberíamos romantizar a la política, sino más bien entenderla como lo que realmente es. Un proceso, un negocio en alguna medida, creo que hay que decirlo con esa claridad, de temas de producto, y no en esa visión, pues diría yo, un poco bucólica de lo que debía ser, y de ese romanticismo en cuanto a lo que se esperaba y se demandaba de un político hace pocos años, que ya les decía, hoy me parece muy distinto. Bueno, ¿y qué debemos esperar entonces en estos días de un político? Si ya no es lo que queríamos los que peinamos canas. Mire, es que cada quien tiene demanda, cosas distintas, y yo creo que por eso es que tenemos una oferta tan variopinta. Mire, tenemos 20 candidatos presidenciales. Ahora hay también diferentes estilos, cada quien pues buscará con el que se sienta muchísimo más cómodo, y cada uno tendrá sus criterios. Algunos podemos estar quizá no muy de acuerdo con los estilos que algunas personas demandan, que les decía, más preocupados en temas de redes sociales, en un tema quizá de alimentar su ego, de tener algún tema de criterios positivos, y algunas otras personas, quizá las más románticas, ¿verdad?, de tener líderes que más bien eduquen a la población sobre el quehacer, sobre la importancia, sobre que hay que tomar a veces decisiones impopulares, pero que son necesarias para los caminos o la conducción de un Estado. Es importantísimo lo que acabas de decir, o sea, personas que quieran llegar a ser lo que el pueblo necesita, a final de cuentas. Ahora, ¿qué es lo que el pueblo necesita? No es lo mismo que es lo que el pueblo quiere, ¿verdad? Mire, nosotros los politólogos, los colegas, siempre decimos que una cosa es ser candidato presidencial y otra cosa es ser presidente de la República. A veces son cosas muy distintas. Sí. Y a veces quien es buen candidato posiblemente sea mal presidente, o viceversa, quien es un excelente presidente no tenía o no esas facilidades ahí. Son realmente pues esa dicotomía difícil, donde uno desearía en ese arquetipo de candidato que pudiera tener un poquito de las dos, ¿verdad? Que pudiera ser una persona con facilidad de comunicación, de intentar, de llevar masas y demás, pero que también sea una persona responsable, que eduque sobre realmente lo que es necesario según su punto de vista, etcétera. Pero les decía, hay infinidad de criterios sobre lo que debería ser un político, sobre lo que debería ser un presidente, y por eso le decía yo que hoy tenemos una oferta pero tan grande. Daniel, el político debe ser diplomático, a pesar de los cambios que usted ha mencionado, que estoy totalmente de acuerdo. Yo echo de menos las plazas públicas,
que llenaban toda la avenida central. Pero la diplomacia debe existir aunque los tiempos cambien, ¿o no? Para mí sí, para mí. Pero le hablo desde otros puntos de vista. Mire, lo que hemos observado, no solo en Costa Rica, porque creo que son fenómenos o tendencias mundiales, es que la gente está demandando personas de choque. Y esto usted lo observa en Donald Trump, por ejemplo, usted lo observa en Jair Bolsonaro en Brasil, usted lo observó en Guatemala con Jimmy González, lo está observando en Argentina con Javier Milei. La gente lo que le gusta, o con los que hoy se están identificando, sintiendo más cómodos, que tienen mayor capacidad de movilización, es ese estilo que no es tan diplomático, que es de choque, que es beligerante. Y bueno, son los tiempos que les decía que han cambiado notoriamente. Algunos se sentirán muchísimo más a gusto, algunos pues extrañaremos quizá esa diplomacia que caracterizaba a los candidatos hace algunos años. Totalmente de acuerdo, Rolando. Sí, desde luego, pero dentro de ese enfrentamiento, ese choque que dice Daniel, yo veo que también ha habido un deterioro en el conocimiento de nuestro pueblo, un deterioro de la educación tremendo, que eso es lo que genera precisamente esos reaccionarios. Usted va en el punto de origen, en el pecado original de lo que me parece a mí nos está llevando a esta realidad. Está reseñado, y inclusive hace algunas semanas salía el informe del Estado de la Educación, que lo hacen con ARE. Pues Costa Rica viene enfrentando pues una crisis educativa muy pero muy seria, que se vio agravada por el apagón educativo de la pandemia y que todavía no logra encontrarle o ver la luz al final del túnel. Y eso no solo tendrá repercusiones en el punto de vista económico de personas que se han alejado de las aulas, que se les dificultará por ende pues encontrar opciones laborales y un sustento económico, que eso también tendrá un impacto de carácter social, ¿verdad? Violencia, inseguridad y demás, pero que también, y eso se nos olvida, tendrá un impacto, yo diría que todavía más devastador que el económico y que el social, que es el político, que será en la selección de los candidatos, de las personas con las quienes se sienten identificados. Y tenía un profesor en la universidad, doctor Rotzai Rosales, que nos decía, es que la Asamblea Legislativa, que al menos ustedes les estoy mencionando, que es el tema que a mí más me apasiona, es prácticamente un espejo de la sociedad. Y por eso es que a veces es la institución peor calificada, porque es a veces doloroso mirarse a un espejo, ¿verdad? Y ver que no necesariamente uno no está tan guapo como le decía la mamá, y que realmente pues encuentra dificultades. Y bueno, eso es lo que yo diría que estamos viendo, ese deterioro en la selección, y también diría un deterioro en las dirigencias políticas partidarias que dejaron de lado, y ustedes también con esas canitas que me llevan adelantadas, pues recordarán cuando los partidos eran realmente pues escuelas de gobierno, ¿verdad? Y tenían pues dirigencias. Existía esa famosa Catalina, que de Liberación Nacional, cuando era un partido fuerte. Existía también capacitación de algunos institutos, inclusive de fundaciones que todavía hoy están presentes, pero yo diría que han perdido quizá un poco de presencia del gobierno alemán, la Fundación Friedrich Naumann, la Fundación Friedrich Ebert, la Konrad Adenauer, dependiendo de la ideología que cada uno defendía en aquel momento, y que servían muchísimo porque iban creando pues una serie de cuadros partidarios que le permitía al gobierno, sea cual fuera el partido, decir, bueno, aquí tengo gente capacitada, preparada, con principios, creyente de los valores democráticos, que va a hacerle frente al país. Voy a llorar, recordando eso, Daniel. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo ha analizado, Daniel, usted la gestión de este gobierno? Sin que nos marginen, que nos digan, es que ustedes son de tal partido. Mire, las lecturas también es dependiendo de quién las haga. Yo le diría que al menos en los temas que a mí me competen, porque no soy economista, he visto criterios diversos de personas que están contentas con el manejo quizá macroeconómico de cifras generales. He también observado críticas que se ha descuidado, que por prestar atención a esos números generales se ha descuidado la inversión en el gasto, por ejemplo, en temas de educación, en temas de infraestructura, que el tema del empleo, que sí nos está dando cifras, es porque la gente ha dejado de buscar. Ya le dije, desde el punto de vista legal, pues también podemos hablar de lo que se viene hablando, de que el presidente tiene un conflicto constante y permanente con el ordenamiento jurídico, y que por eso es que realmente pues busca cambiarlo. Y desde el punto de vista político, esto de los estilos y demás, por eso yo no voy a entrar, digamos, en mi opinión personal, ya muy dejando de lado
pues este análisis general, yo diría que hemos enfrentado o estamos estamos padeciendo pues una transición de la forma de hacer política, del estilo de liderazgo del que hemos venido conversando en estos minutos, que pues está generando, diría yo, una transición abrupta, disruptiva inclusive, y que a muchos pues los hace rememorar estos tiempos también de los que hemos hablado, ¿verdad? Y que algunos más bien tienen severas preocupaciones de que también exista pues una erosión en cuanto a la democracia, como se ha venido observando pues en latitudes muy cercanas. Lo estamos viendo en Nicaragua, lo estamos viendo en El Salvador, estamos viendo también ya en otras latitudes como ese tipo de personalismo, de líderes autoritarios cada vez ganan muchísimo más terreno. ¿Llegaremos en algún momento a tener un líder que sea capaz de aglutinar a la mayoría del país en contra de sí mismo? Mira, es complicado, pero lo cierto es que no hay vacuna contra eso. O sea, no, antes yo creo, y nos jactábamos mucho los costarricenses hasta hace poco de que decíamos que éramos la democracia más sólida, que éramos el ejemplo latinoamericano, junto con Chile, junto con Uruguay, de que inclusive, yo diría, pues pecábamos de arrogantes respecto a la situación de que enfrentaban algunos vecinos, sobre todo centroamericanos. Y hoy yo diría que los mismos problemas que aquejaban y que nosotros decíamos, es que en Costa Rica eso no pasa, ¿verdad? Los carteles del narcotráfico, la delincuencia, etcétera, ciertamente nos están dando un baño de realidad y decir, bueno, estos problemas que quizá considerábamos lejanos, hoy nos están salpicando pues en la cara, y diría que no hay una vacuna realmente, y quizá la vacuna sería la educación, pero vea que no estamos haciendo quizá lo más óptimo en esa lucha, por lo que señalábamos de que hay un deterioro importante, tangible, y no solo de esta administración, para que después no digan que es que Daniel Calvo la está emprendiendo, sino es, yo diría, sostenido desde hace ya varias administraciones, variando inclusive pues la afiliación partidaria de cada una de ellas. Usted ha mencionado, Daniel, que han habido cambios y hay que adaptar, tenemos que adaptarnos, no nos podemos quedar en los 70s. Pero aquí nosotros hemos observado que anteriormente había carrera política, ya no. No. Mire, de esto hay literatura muy interesante, porque ciertamente, y lo decía cuando salió Luis Guillermo Solís, me parece que, Luis Guillermo Solís, que don Alberto Cañas, aquella figura emblemática del Partido Liberación Nacional y que después fundó el Partido Acción Ciudadana, decía que realmente eso, existía esa carrera, ¿verdad? Y que entonces las personas empezaban siendo concejal de distrito, pasaban por síndico, pasaban a ser alcalde, de alcalde brincaban después a diputado y después de ahí valoraban también tener. Hoy no, hoy yo diría que el tema que nos estamos viendo es que el poder está suelto. Es decir, hoy no sabemos en manos de quién está el poder, y además, pues por lo que hemos visto, que también ustedes recordarán, eso no fue hace muchísimo tiempo, pues uno ya podía inclusive predecir quién era casi que el presidente de la República, porque teníamos dos partidos que se alternaban el poder, ¿verdad? Y decían, bueno, este lleva 2 años de ser candidato, en la tercera la pega o en la segunda, y entonces ya uno iba a tener quizá esa previsibilidad. Y también de saber decir, bueno, si gana Liberación Nacional, usted sabe que posiblemente no van a ser tan ordenados con el gasto, que van a ser quizá un poco más de política social. Si nos íbamos al Partido Unidad Social Cristiana, uno decía, bueno, son un poquito más a la derecha, son más contenidos en esos temas, y existía esa previsibilidad se pierde. Y lo que ha dicho pues algunos expertos en ese tema es que se inició en la tarea, se inició un periodo que es prácticamente una lucha de codazos. Es decir, hoy cualquier persona puede ser presidente de la República, ¿verdad? Y lo hemos visto, creo que los últimos 3 candidatos presidenciales no se imaginaban posiblemente que iban a llegar a resultar ser electos, para poder ponerlo en contexto con las encuestas que están de moda por estos días. Las encuestas no señalaban a ellos como favoritos, y ahora, bueno, pues cualquier hijo de la mamá de uno se cree presidenciable, se lanza y en la de menos la pega. Y eso es lo que estamos observando y nos explica parte de las dificultades que se están viviendo. Y es posible que alguno de esos que ni siquiera aparecen en el margen de error en las encuestas pueda ser un buen presidente. Mira, pero no sabemos. No sé si bueno o no, porque les dije, eso quedará a criterio de cada quien. Lo cierto es que al menos en los últimos 3 procesos electorales, nunca un candidato que a esta altura esté en los primeros 3 lugares
ha resultado presidente. Es decir, muy posiblemente existe la posibilidad, cada campaña es distinta, pero en política uno solo puede analizar lo que ya pasó y no lo que va a pasar, porque en política los pollitos no se cuentan antes de nacer. Que las personas que no estaban en esos lugares pues terminan por colarse, así casi por meterse por la ventana de la cocina, ¿verdad?, en el mes de enero, para terminar ganando una elección o obligar a una segunda ronda, y en la segunda ronda pues estamos viendo sorpresas. Vamos a ver si estoy equivocado, Daniel. Yo. Ustedes no. Muy volátil la política moderna, muy volátil. Sí, diría que eso, y eso no es algo muy costarricense, es algo que estamos viviendo en todo el mundo en general. Además, los partidos políticos hoy, la gente se cambia de partidos políticos como se cambian de calzoncillos, y perdónenme la expresión, pero es que un día están aquí, un día están allá. Ese tema también de las ideologías, de aquellos que romantizábamos, porque yo me incluyo, como politólogo uno siempre cree que las ideologías pues deberían de tener algún cierto peso, etcétera. Bueno, ya hoy eso no juega. Ya hoy inclusive los partidos políticos dejaron de tener esa poder. Yo diría que hoy inclusive aquellas marcas de las que habíamos hablado, pues hoy cuidado si no restan más de lo que suman. Es decir, vivimos en tiempos de absoluto personalismo, donde importa únicamente el candidato, no importa si está en este partido político, si se pasó de uno que era izquierda, ahora uno de derecha, y como bien lo dice también una reconocida periodista y hoy principal vocera de gobierno, son reducidos únicamente a vehículos de acceso al poder. Podemos decir que todos los partidos políticos ahora ya no son ideológicos, sino pluralistas ideológicos. Complicado, diría que algunos todavía tienen algún apego ideológico o formación. Vea usted, por ejemplo, el Frente Amplio. La gente podrá estar muy en contra de algunas posiciones o criterios, pero son una fracción coherente, cohesionada y que opera bajo una lógica que a uno le permite esa previsibilidad de la que hemos hablado. También observaba, aunque ya quizás se ha erosionado un poco, algunos partidos que eran quizás muy liberales, ¿verdad? Lo que fue en su momento originalmente el movimiento libertario, ¿verdad? Que apuntaba a ser lo que uno en ciencia política se llama un partido nicho, es decir, que apuntaban a un público específico. Hoy no, hoy son partidos que le quieren llegar a todo mundo para intentar tener posibilidades, ¿verdad? Partidos atrapa-todos se llama esto en la literatura, y que sí, que lo que se han erosionado desde el punto de vista ideológico y han dejado de lado la formación de la que hablábamos también al inicio del programa, y la que únicamente pues se ven reducidos a ser vehículos de acceso al poder, inclusive, déjeme polemizar un poco, a ser prácticamente pymes. ¿Y qué quiero decir con esto? Con que hay muchísimos de los candidatos que constantemente observamos que, bueno, se dieron cuenta que en la política encontraban un modus vivendi. Es decir, que no les importaba la verdad, si ganaban o perdían, porque ellos siempre ganaban, siempre sacaban un poco de esa perversa mecanismo de forma de repartición de la deuda política que debe urgentemente reformarse. Y bueno, ahí están, y eso nos explica, cuando usted a alguien le pregunte, mire, pero ¿cómo es que es posible que ese candidato lleve 3 o 5 elecciones tirándose si siempre le va como un quebrado? Bueno, es que encuentra ahí la forma de financiarse, ¿verdad?, o de tener o de seguir pellizcando pues un poquito de esa deuda política. Me ha dejado decepcionado usted, porque está diciendo la verdad, Daniel. Puedo utilizar otro término, pero bueno, yo recuerdo algunos partidos, por ejemplo, para seguir soñando, Daniel y Rolando, el presidente de la FEBUR normalmente iba a ser un virtual presidente. ¿Se acuerdan? Un virtual diputado. O diputado también. Sí, por ahí andaba el asunto, ¿no? Sí. Eso ha dejado de ser así. Inclusive, digamos, creo que todavía un poco el Partido Acción Ciudadana agarró algunos presidentes de la federación, pero ya no tienen quizá ese protagonismo, y recordemos quizá presidentes de la FEUR emblemáticos, René Castro, Antonio Álvarez, este señor de Desamparados, se me va el nombre, Oscar, se me va el nombre, Navas, mire, sobre todo yo diría ligados principalmente a Liberación Nacional, que era pues el partido que concentraba, y diría yo que también tenía una apuesta a un público hoy completamente distinto, que diría yo que se lo vino a robar un poco el Partido Acción Ciudadana tiempo después, que era el voto de clase media, cuando teníamos una clase media robusta, que era también un voto, diría yo, pues relativamente urbano, porque más bien la fortaleza de Unidad Social Cristiana estaba en las costas, cuando no existían otros partidos que hoy tenemos y que se han robado ese mandado a las filas socialcristianas.
Y bueno, todo ha cambiado, han cambiado los partidos políticos, han cambiado las ideologías, han cambiado también los públicos a los que les apostaban o donde se encontraban sus bases duras, ha cambiado la forma de hacer política, como decía la canción de Mercedes Sosa, cambia, todo cambia, y que yo cambie no es extraño. Las banderas, Daniel, también. También, mire, yo creo que ya hoy, por ejemplo, no observamos, quizá un poco guardará el Frente Amplio, pero ustedes también recordarán por esas canitas que ya les dije, les estoy diciendo viejos hoy, hijo de puña, ¿verdad? No se preocupe. Estoy Daniel. ceñido. No se preocupe. Le decía, mire, que era el Partido Liberación Nacional, por mencionar uno, ¿verdad? Que tenía un respaldo en grupos sindicales, en grupos de educación. Hoy yo diría que difícilmente un sindicalista va a votar por el Partido Liberación Nacional. Hoy me parece a mí que eso se nos sale casi que de todo contexto. Yo diría que también los educadores también, hoy cuidado si no se encuentran un poco huérfanos de agrupaciones políticas, por ahí hay algunas que generalmente pues intentan compensarles con algunas cosas, ni que hablar del agro con la crisis que estamos viviendo, y ahora que yo les hablaba que yo provengo de una zona agrícola, bueno, ya los partidos, es más, el propio agro ha venido desapareciendo, entonces ya ni siquiera hay un partido que tenga el deseo de intentar respaldarlo, porque también la propia, los cultivos, la forma económica, en el modelo de desarrollo costarricense, hoy ya no le apuesta, por ejemplo, al sector primario, que era la agricultura, sino está concentrado en el sector terciario, que son los servicios. Claro, sí, me acuerdo de la campaña de Luis Alberto. Volvamos a la tierra. Volvamos a la tierra. Eso iba a decir. Eso era válido en aquel momento. ¿Sí? Bueno, yo creo que ahora sigue siendo un poco válido, más que válido en algunos sectores del agro, no en todos, digamos, ¿verdad? Pero valdría la pena que la gente repiense qué es lo que realmente necesitamos. O sea, en alguna campaña hace poco, de las más recientes, también decía alguien, tenemos que producir lo que nos comemos, si no, después no vamos a tener que comer. Puede ser. Sí, mira, aquí también hay tesis, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la soberanía alimentaria, del que tanto se habla, que cada país debe de producir lo que se consume, o al menos tener cierta garantía. Bueno, eso ha cambiado, vea usted, por ejemplo, ya hoy los arroceros ya pues han tenido una reducción dramática, y no solo de esta administración, para que después no digan que es que yo estoy ahí. Hay algunos cultivos, por ejemplo, que ya uno no observa, el maíz, ya en Costa Rica no se cultiva maíz, por ejemplo. Yo creo que en algún momento, como pinta la cosa, pues de los paperos y los cebolleros probablemente van a tener que buscar pasarse a las flores o a las fresas, porque ya hoy, pues con las importaciones de Estados Unidos que vienen respecto a ese tipo de cultivos, pues cada día se la encuentran muchísimo más dura, tienen que pellejearla más. Ahora, lamentablemente Costa Rica lo que produce son cosas que en cualquier momento dejan de ser importantes. Producimos postres, exportamos postres, banano, café, cacao, o sea, nada indispensable para el mundo. Mire, pero también yo creo que hay que decirlo, que la agricultura ha perdido justamente un peso dentro de la economía. Hoy no sé, casi que es un 70, un 80%, no tengo el número a mano, al menos actualizado, es en el sector servicios. Y bueno, Costa Rica sí ha sabido al menos posicionarse en eso, en el tema de los dispositivos médicos que hoy generan tantísimo empleo, por lo menos a cierta parte de la población. Hay alguna que está todavía excluida de montarse a ese tren de desarrollo y demás. Pero bueno, estamos, yo diría, en esa encrucijada. Y un día de estos leía a don Eduardo Lizano Fait, ¿verdad?, aquel famoso expresidente del Banco Central, que decía, bueno, tenemos que buscar ahora a qué le apostamos, ¿verdad? Porque realmente el sector, por ejemplo, de dispositivos médicos, de servicios, está entrando también en dificultades en razón de las políticas proteccionistas de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. El agro realmente también está sufriendo una crisis, y hay que ver realmente, encontrar quizá un nuevo modelo de desarrollo. Vamos a ver, por ahí decía alguien, bueno, si no le damos las herramientas al agricultor, no vamos a tener que comer a corto plazo. Sí, es una posibilidad, al menos nos vuelve cada día más dependiente de lo que suceda en otros países. Por ejemplo, bueno, creo que lo vivimos también en tiempos donde el café, por ejemplo, ¿verdad? Una helada en las heladas de Brasil, ¿verdad?, nos disparaban y nos permitían tener una economía robusta. Ahora imagínese, por ejemplo, si dejamos de producir papas, si dejamos de producir cebolla y sucede alguna catástrofe en los Estados Unidos, por ejemplo, que es o Canadá, que son de donde están proviniendo estos cultivos, en la situación en la que nos ponen.
Muchachos, los podría molestar con un poquito de agua. Sí, porque claro. Entre el aire acondicionado y entre las preguntas de ustedes no estoy aquí jugando. Vamos a ir al corte. Vamos al corte, Andy, y retornamos con el programa Encuentro. Ya regresamos con más de Encuentro. En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack. Las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Encuentro. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Encuentro. En esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con Encuentro. En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Estamos en Encuentro, estamos con nuestro invitado, Daniel Calvo, politólogo, analista político. Así que, usted mencionaba, Daniel, ahora 20 candidatos, 20, 22, no 20, recuerdo. cerró en 20 candidatos presidenciales. La campaña anterior fueron 25. Así es. ¿Esto es conveniente para el electorado, que hayan 20 candidaturas? Mire, yo diría que con esto sucede algo como de lo que nos pasó con las universidades privadas, es decir, que habían poca controles y entonces en algún momento, así como decíamos hace algunos años que teníamos universidades de garaje, hoy tenemos partidos de garaje. Yo estaría muchísimo más contento teniendo pocos partidos políticos pero fuertes, a teniendo muchos partidos políticos pero todos débiles. Eso es mi criterio de un punto de vista muy personal. Ciertamente la legislación electoral en Costa Rica es sumamente laxa, es decir, es muy sencillo crear un partido político, sobre todo aquellos de carácter provincial y de carácter cantonal. Crear hoy un partido político nacional, no digo que sea más difícil, pero es que sí conlleva una logística muchísimo mayor. Cada día tenemos más cantones, entonces hay que hacer cada día una asamblea más, ¿verdad? En cada uno de los cantones, en las provincias, y eso va generando dificultad. Además, para tener un partido político también, si bien hablábamos de que es una inversión, ¿verdad?, o que se utilizan como pymes, hay que invertirle un poco, ¿verdad?, que lleva ese proceso logístico de estar visitando diferentes zonas del país, de poder crear estructuras, y bueno, no todos encuentran ese capital o esa oportunidad. Y hay que dedicarse a tiempo completo. Bueno, Por lo menos en la campaña electoral, 3, 4 meses. sí, si quieren tener algún nivel de posibilidades, es muy probablemente que sí requieran. Ahora, Daniel, ¿qué pensaría usted, su posición, que aquí lo hiciéramos como en Estados Unidos, con un candidato y el que está? Sí. ¿Cómo lo ve usted? Así estuvimos muchos años. Se estuvo muchos años y le decía, bueno, entiendo, y ya en la Asamblea Legislativa hay varios proyectos de ley, iniciativas, que lo que buscan es establecer mayor rigurosidad a la hora de crear un partido político, es decir, mayor cantidad de firmas, por ejemplo,
he visto así, he visto algunos, por ejemplo, acaba de presentar uno el diputado de gobierno, Daniel Gerardo Vargas, que aquellos partidos que en un proceso electoral no, ¿verdad?, no te movieron la aguja, no tuvieron ahí que inmediatamente queden desinscritos para la próxima campaña, intentar quizá limpiando un poco ese escenario. Bueno, de aprobarse estas reformas que están planteadas, pues yo diría que pudiera llegar a conducir a una reducción sustancial de los partidos políticos. Yo dije, mi criterio, respeto si alguien piensa distinto, es tener menos partidos pero con un poquito más de fuerza y no tener pues esta enorme cantidad de partidos, algunos muy débiles o endebles. Y se diluye el voto también. Sí, y también esto es importante, creo que hay que decirlo así, alguna gente podrá decir, mire, qué rico, qué menú más amplio tenemos, por decirlo así, pero ciertamente es que a mayor cantidad de partidos políticos, pues nos encontramos cada vez más indecisos o menos representados en toda esa gran oferta electoral. Además, creo que también es conveniente preguntarnos a la hora del análisis a quién le conviene esta cantidad de partidos políticos. Y es que creo que hay grandes beneficiados de esos partidos políticos, sobre todo en lo legislativo. En lo legislativo, bueno, tenemos un proceso de repartición de escaños sumamente complejo, no me voy a poner aquí técnico, pero en términos muy sencillos, imaginemos que tenemos un gran pastel, sí. Tenemos que partir ese pastel en 20 partidos políticos, bueno, las tajaditas nos van a quedar realmente flacas, ¿verdad? Delgaditas, así como si uno una navajilla. Como si uno estuviera a dieta. Y lo cierto es que el mecanismo de elección de diputados dice que para entrar en el reparto, es decir, para poder tener acceso a una diputación, esa tajadita debe ser de cierto grosor. Entonces, muchos partidos se canibalizan entre ellos, ¿verdad? Es decir, se matan entre ellos y eso termina por beneficiar sobre todo a las marcas con más reconocidas, con un nombre más posicionado, entiéndase claramente pues partidos tradicionales, sí, o alguno que logre descollar coyunturalmente en una campaña. Sí, ese es el problema de cociente, subcociente. Así es, que no he querido ponerme técnico hay diputados que han llegado por temas de subcocientes y habiendo otros que sacaron más votos que ellos, pero sí, no tenían, es un tema medio complicado. Es un tema, ¿verdad? Sí, eso es un tema, mire, veo al oficialismo, sí, que ha prometido que ellos desearían cambiar el mecanismo de elección de diputados. Por ahí también he visto algunos activistas, creo que va a estar un señor en primer lugar de San José por el Partido Unidad Social Cristiana, Abril Gordienco, que también tiene una organización de carácter cívico que impulsa cambios en la forma de elegir diputados. Por ahí también he observado a doña Pilar Cisneros manifestar, al menos de forma discursiva, porque no he visto que eso se traduzca en un proyecto de ley, de decir que se permitan candidaturas independientes, es decir, que ya no se requiera partidos políticos para presentar su nombre. En algunos países tenemos eso, en Costa Rica todavía existe el monopolio de los partidos políticos, es decir, si yo tengo una aspiración para ser diputado, alcalde, presidente de la República, bueno, tengo que buscar un partido político. Entonces que no, que simplemente Daniel Calvo se tira. ¿Por cuál partido? Por nada, no hay ningún partido, nada más va Daniel Calvo porque él cree que tiene. Y eso representaría también desafíos gigantes al Tribunal Supremo de Elecciones en temas de logística, en temas de control del financiamiento electoral, que es un tema que siempre se las trae, por mencionar algunos otros. Sin partido político. Eso algo, es una idea. No hemos podido todavía llevar el sistema de escogencia por lista, imagínate. Muy sencillo, ahora que usted mencionaba esto, bueno, no es sencillo, Daniel, la elección de diputados debería ser aparte, aunque algunos dicen, bueno, usted es el invitado, usted dice. Es complicado. Alguna gente tiene criterios en el que dice que, por ejemplo, de trasladar o hacer las elecciones legislativas aparte, como recordarán también, se pasó con las elecciones municipales que se realizaban el mismo año de las elecciones, pues se incurriría en un gasto, ¿verdad? En más logística, dinero invertido para eso, y digo invertido porque para mí no es un gasto, es una inversión. Yo diría que la democracia no deberíamos estar supeditada a criterios económicos. Yo diría que al menos sí nos permitiría visibilizar más, porque lo cierto es que la gente vota casi que por arrastre por diputados, es decir, y muchos de los medios de comunicación pues invisibilizan en buena medida la campaña de diputados y nos concentramos mucho en lo presidencial, y la gente dice, bueno, me gusta tal candidato, entonces voy a votar por los diputados, y probablemente no se dan cuenta ni quiénes son, también por el mecanismo que tenemos, que ustedes hablaban de que uno vota por una lista, y puede ser que a uno le guste muchísimo el tercer lugar, pero el primero y el segundo no se los bajaba, ¿verdad?
ni con linaza le pasaban a uno por la garganta. Entonces, es muy complicado, ¿verdad? Todos esos temas. Yo, en lo personal, sí me gustaría unas elecciones legislativas aparte, me parece que requerirían, atraerían quizá a que las personas puedan informarse muchísimo más. Y también aquí hay un tema que es fundamental, que entremos en eso. Sé que en Costa Rica se sataniza, los diputados, ¿verdad? La cantidad, yo diría que debemos subir en el número de diputados, pero también vean que a un diputado le cuesta muchísimo aprender el tejimaneje de la Asamblea Legislativa. Los informes del Estado de la Nación, de algunas organizaciones, dicen que un diputado tarda en asimilar el funcionamiento de la Asamblea Legislativa mínimo año y medio. Entonces, cuando ya conoce la Asamblea Legislativa, ya prácticamente le dicen, bueno, papito, ya aprendió, pero va para afuera. Aquí viene otro. Entonces, cuidado, sino también valorar, como ocurre en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, que hay escalonadas. Es decir, si tenemos 57 diputados, vamos con 25 en 2 años y 27 en otros. Y entonces siempre garantizamos que haya alguna gente, digamos, con experiencia que pueda conducir. Esto es prácticamente como el proceso de selección de la selección de Costa Rica, ¿verdad? No podemos poner ¿verdad? a 11 carajillos a jugarse la clasificación al Mundial. Bueno, ocupamos a Celso, ¿verdad? Que tiene experiencia, ocupamos a alguien. Yo diría que ese tipo de personas curtidas y con experiencia ayudan a conducir un poco eso, esa mezcla entre renovación y juventud, me parece que sería. Y bueno, a veces cuando eso no está así, cuando no tenemos una carrera parlamentaria, ¿qué es eso? Que puedan elegirse consecutivamente, pues bueno, se sufre mucho. En algún momento alguien dijo que en los primeros años de las asambleas legislativas los que mandan son los asesores y no los diputados. Precisamente es lo que estás diciendo ahora. Sí, y justamente ese es el argumento principal por el cual yo creo que debe aumentarse el número de diputados. Mire, si realmente los costarricenses no tenemos claro por quién votamos, porque es muy difícil por este mecanismo que estamos hablando de las listas, etcétera, por la forma en la que se escogen con cocientes, subcocientes, que es realmente complejo, muchísimo menos tenemos claridad en quiénes son los asesores de un diputado. Y resulta que esos 57 diputados a veces tienen uno que atender, perfectamente puede llegar a atender unas 10 comisiones. Es decir, no tiene capacidad física, material, uno de conocer de distintos temas, ¿verdad? Desde agricultura hasta tecnología, etcétera. Y entonces debe de rodearse de asesores que puedan intentar cumplir eso. A veces lo seleccionan bien, a veces no tan bien, porque tampoco cada quien eso quedará libre albedrío de cada diputado. Pero muchas de las decisiones entonces la terminan tomando los asesores, y eso me parece que no debería ser lo correcto, porque uno no sabe ni quiénes son los asesores. Para eso deberían de pasar por una escogencia y demás. Entonces, ¿cómo se podría combatir eso a mi criterio de algún modo? Bueno, teniendo más diputados, pero tristemente voy a hablar de eso en Costa Rica, cuando los partidos políticos es la institución peor calificada y después la Asamblea Legislativa, es prácticamente mentarle la mama, ¿verdad?, a alguien, de decirle, Dios guarde, crear o aumentar el número de diputados, se sataniza. Y además de, bueno, ya lo analizaste hace un rato, son 57 y la complicación de las provincias y de los cantones, etcétera. Primero deberíamos hacer un reordenamiento territorial en Costa Rica. Mire, yo les pregunto a ustedes, ¿para qué sirve una provincia? Para definir el número de diputados, nada más. Es para lo único, único que yo encuentro explicación. Porque de ahí para eso no sirve absolutamente nada. Mire, les pongo un ejemplo, yo vivo en Cartago, y en Cartago, por ejemplo, los de Tres Ríos no son de Cartago, los de Tres Ríos son de San José. Sí. Los de Turrialba no se creen de Cartago, son de Limón. Los de Pérez Celedón. Bueno, los de Pérez Celedón, ¿qué tiene que ver alguien de Pérez Celedón con alguien, por ejemplo, como Santana? Dígame usted, nada, absolutamente nada. O sea, yo creo que deberíamos repensar completamente la estructura de nuestro Estado, inclusive el propio sistema presidencialista, ahora que lo veíamos hablando y que yo les hablaba de carrera parlamentaria, y migrar quizá a nuevas formas de escogencia y cambiar todo esto. Es que de verdad que ocupamos casi que una cirugía a corazón abierto. Un exorcismo. Casi. Sí, imagínate, ¿qué tiene que ver un Paquera con San Vito de Java? Y es la misma. O sea, no. Ya lo dijo Daniel, hay que hacer una reestructuración, ¿verdad? Sí, pero de eso se viene hablando desde el tiempo de Rodrigo Carazo y no le dieron pelota. Así es. Mire, ¿es viable realmente hacer una reforma constitucional? Yo creo que es difícil. Además hay un sistema también de seguridad, ¿verdad?, de que no es tan sencillo,
y además ese tema de mayoría, de tener una mayoría legislativa que permita hacer ese tipo de reformas. Y yo diría que Costa Rica está prácticamente enredado en sus propios mecates, en muchísimas de las cosas, ¿verdad? En una telaraña jurídica que realmente tiene inmovilizado muchas decisiones de las que se vienen hablando, como usted bien lo decía, desde hace 40 o 50 años. Imagínate. Daniel, ¿qué visualiza usted de esta campaña electoral? ¿Respecto a qué? Porque puedo hablar aquí una hora, nos dan las 10. No, por lo menos lo básico, ¿qué candidato cree usted que pueda ir? Ahora hay una encuesta que vamos a hablar un poquito, pero ¿cómo ve usted eso? Mire, como yo veo que el tema se nos está agotando y es un tema que realmente me gusta mucho, le diría así, en resumen, rapidísimo, que la fotografía del momento, como decimos los politólogos de las encuestas, es que hay un término ciclístico, no sé si a ustedes les gusta el término ciclístico como a mí, hay un pelotón, ¿verdad?, de 19 diputados y hay una en fuga, que es Laura Fernández, ¿verdad?, que será difícil, pero que en razón de que va en primer lugar es la que va cortando el viento, ¿verdad?, es la que va recibiendo los principales ataques y demás, y que bueno, cuando venga ya quizá la etapa reina, ¿verdad?, que será el mes de enero con los debates, pues la fotografía puede cambiar y veremos si le alcanza o no, y esa es la gran interrogante que ha dejado la encuesta, si le alcanzará a ganar en primera ronda o si iremos a una segunda vuelta entre ella y el otro candidato de esos 19, de ese pelotón de los que yo les hablaba, que logre descollar y que logre diferenciarse y que logre aglutinar al antichavismo, que sabemos que existe, pero no sabemos todavía qué tan fuerte es. Bueno, ahora que usted menciona eso, de los debates, ¿debería estar obligado el candidato o los candidatos a cierta cantidad de debates? Porque ahí escogen, yo he visto a lo largo de los años que escogen los debates. Sí, mire, generalmente el candidato cuando tiene muchísima ventaja, pues procura cuidarse, es decir, no sobreexponerse mucho, entonces se da el lujo de no asistir a algunos debates. Yo no creo, para serle franco, que sea la mejor estrategia, y sobre todo de Laura Fernández, sobre la cual hay algún tipo de dudas respecto a que ella tenga las mismas habilidades que tiene hoy el presidente Chávez, que independientemente del criterio que uno tenga, creo que hay que reconocerle que es un gran comunicador. Y entonces hay esas dudas sobre ella. Yo diría que lo sensato sería que asista, y además es que mire las dificultades logísticas. Supongamos que ustedes quieren hacer hoy un debate, no sé, no le pongamos los candidatos a la presidencia, pongámosle de San José únicamente. Tienen que invitar mínimo 25 viejos. Dígame usted cómo hace para hacer un debate entre 25 viejos. Es que realmente es imposible, mire, por temas de tiempo, reglas, etcétera. Entonces esas dificultades de las que les hablábamos, de tener esa enorme cantidad de partidos, pues yo diría nos llevan a este tipo de problemas. El problema es que tradicionalmente todo, bueno, en los últimos años que se ha dado la moda de llevar grupos de candidatos, o sea, es como muy... Mire, cada medio escogerá las reglas, ¿verdad? Generalmente las definen, a veces, bueno, pues convoquemos, si es el canal 7, pues a los primeros 7, si es el canal 6, a los primeros 6, si es algún canal 8, a los primeros 8, etcétera. Bueno, cada quien tendrá los mecanismos, uno podrá estar o no de acuerdo, pero es que independientemente de eso, yo diría que es realmente difícil, por temas de logística, este tema de poder desarrollar debates. Además, y con esto voy cerrando, aunque a nosotros nos gustaría que el voto fuera un proceso racional y que la gente votara por el de las mejores propuestas, el que lleva el plan de gobierno, eso no es así. O sea, el voto no es un proceso racional, es un voto emocional, y tenemos cada uno un corazoncito aquí a la izquierda, que es lo que nos lleva realmente a tener unas motivaciones sobre a quién, ahí a veces no son muy racionales, ¿verdad? A veces es porque, mire, este es el candidato más guapo, mire, es que yo aborrezco a fulano o a sutano, entonces voy a votar en contra, y eso ciertamente es lo que les comentaba al inicio del programa. Tenemos que intentar entender la política como es y no como lo que debería ser. Bueno, así ha pasado en las últimas campañas, ¿verdad? Se ha votado no a favor de algo, sino en contra de algo también. Así es, al menos las segundas rondas se han así definido de sencillo, se han definido así. Y además los famosos debates no son debates, son encuentros. Sí. O sea, no permiten que yo me agarre con vos y digamos lo que realmente queremos decir.
porque existe un formato y tiene que referirse a ese, y en un minuto. Además, Por yo diría favor. que hay mucha similitud en algunos partidos. No veo yo algunas tendencias. Y supongamos que todavía esa ideología existe. Realmente, si nos ponemos a ver la oferta que tenemos quizá unos 3, 4 partidos del centro a la centro izquierda, con Frente Amplio quizá aquí, Partido de los Trabajadores un poquito más para allá, o de la clase trabajadora. Por ahí Liberación Nacional coqueteando, regresándose un poquito hacia el centro, al centro izquierda, y casi que los de ahí, todos los otros 15 más o menos, pues están del centro hacia la derecha. Entonces, decir yo que vamos a encontrar también diferencias abismales entre ellos, no, es difícil, y además también en los estilos de liderazgo, porque está de moda ese estilo que les hemos venido manifestando, de choque, disruptivo y demás, pues muchos lo terminan adoptando, ¿verdad? O le terminan copiando, y yo diría que tenemos pues esa oferta que parecería que es muy amplia, con 20 candidatos, a fin de cuentas realmente no es tanta. Ahora, el problema es que de esos 20, los últimos, la mitad, digamos, los últimos 10, o sea, de media tabla para abajo. Sí, más o menos. Los que no clasifican a la final, como decía mi papá, ¿de dónde tela si no hay araña? O sea, ¿cómo van a financiarse? ¿Cómo los va a conocer uno? ¿Cuáles son sus propuestas? Muy difícil, queda invisibilizado. Aquí realmente tampoco hay mecanismos. Se acaba de aprobar una reforma en teoría para dar financiamiento anticipado, no estoy tan claro todavía en sus alcances, pero realmente ese es el principal desafío. Uno, el conocimiento, y para el conocimiento usted necesita chochosca, y la chochosca no es tan fácil pues acceder a ello. Daniel, hablando de esta encuesta que usted mencionaba algo ahí, ¿cómo hay credibilidad en las encuestas? Sí, bueno, han sido satanizadas. Creo que también a veces la gente no entiende las encuestas. Es decir, las encuestas no debieran ser predictivas. Nunca ha sido su objetivo, pero digamos, la gente piensa que bueno, lo que dice una encuesta es lo que se va a materializar. Le decía yo, hay una frase machotera que dice, son fotografías del momento. Pero es que una fotografía del momento puede llegar a envejecer por diferentes criterios, bien o mal. Sí. Y además la coyuntura es cambiante. Hoy, por ejemplo, tenemos esta situación, ¿verdad?, en la que les decía, tenemos un pelotón y una candidata pues aproximadamente en fuga, pero también hay elementos de coyuntura que pueden alterar completamente eso, y les menciono quizá uno, el más mediático. Bueno, hoy tenemos a Celso Gamboa, muy posiblemente extraditado, no sé en cuándo será el plazo que le convenga, y si ese señor se atreve a cantar, yo diría que puede llegar a complicarle la cosa al gobierno, a los partidos tradicionales, bueno, quién sabe a quién, pero ciertamente eso nos puede dar un giro completamente de lo que hoy estamos observando, por mencionar un factor, porque hay una enorme cantidad de posibilidades, que se nos venga un terremoto, Dios quiera que no, porque estos días ha estado temblando, ¿verdad? Y entonces que eso afecte la imagen del gobierno, qué sé yo, mire, hay tantísimas cosas que pueden pasar, y además, cierro también con esto, porque ya veo que ya el tiempo nos va ganando. El comportamiento electoral histórico del costarricense es algo muy yalotico, es decir, dejamos hasta última hora para definir con quién nos vamos. Y la encuesta del CIEP de la UCR lo que nos decía es que hasta un 25% de los costarricenses se deciden el propio día de la elección. Prácticamente también mucha gente una semana antes, algunos después de ver los debates, unos 2 semanas antes. Es decir, yo diría que mucho de lo que hoy estemos hablando, la verdad puede cambiar drásticamente cuando la campaña vaya muchísimo más avanzada. Sí. Cualquier cosa que digamos ahora está dentro del Daniel, límite. ¿será por eso que usted mencionaba que ahora cualquiera es político? Eso influye, ¿no?, en la decisión. Claro. Por eso hay más indecisos. No sé si los más indecisos, pero sí creo que por eso tenemos hoy una oferta mayor, porque primero, ya le decía, se rompió esa línea sucesoria de que uno sabía, y hoy cualquier la puede pegar, inclusive, ¿verdad? Pueden existir una enorme cantidad de factores que pueden llevar a una persona hoy completamente desconocida, que quizás no estamos hablando de él, a llegar a ser presidente de la República, y quizás si esa oferta genera confusión en el electorado que no encuentra la verdad, pues sentirse representado en ese menú tan amplio que hoy tenemos. No vemos un Mesías. No, y yo quisiera que no lo tengamos. A mí me parece que tener un Mesías siempre es muy peligroso,
Yo diría que aquí todos somos de carne y hueso y nunca debemos de darle quizá atribuciones de ese carácter a ninguna persona. Finalmente, Daniel, es recomendable usted que ha laborado en la Asamblea Legislativa, ahora es hincha de la empresa privada. Así Está es. bien, en buena hora, que la empresa privada es duro trabajar en la empresa privada. Sí, Y más en este país. Muy duro. Y más difícil es hacerla, digamos. Cuando uno cree Totalmente. que es todavía muchísimo más difícil. ¿Usted cree que el partido que gane no debe ganar la asamblea, no debe haber mayoría en la asamblea? Mira, O sí la debe hacer. Primero me parece realmente difícil. Yo creo que se han venido generando expectativas a todas luces irresponsables de que un partido tiene la posibilidad de lograr 40 diputados. Jamás, mire, ustedes lo vivieron en tiempos de Luis Alberto Monge, que ganó por un 58%, solo logró 33 diputados. Creo que debemos de quitarnos eso es una utopía que nos están vendiendo. Y además creo que lo sensato, y ustedes recordarán que la democracia se sustenta en un tema de pesos y contrapesos. Es bueno dar poder, pero Claro. no dar poder absoluto a nadie. Y con esa conclusión, pues cerraría, porque estoy viendo que ya estamos llegando a la hora tatá, como decía Pilo Bando. Entonces, lo recomendable es eso, que el partido que gane no tenga mayoría en la asamblea. Y no se dio, usted ha expuesto un ejemplo muy claro, el de Luis Alberto Monge, ¿verdad? 33 diputados tuvo en su momento. Con un 58%. 58.3. Agradecerle a Daniel su visita. A las órdenes, ha sido una charla bastante amena, y así que a las órdenes para seguir conversando con ustedes. Gracias, vives largo y que hayas asistido a esta hora del programa. De verdad, muy agradecido. A las órdenes. Rolando, nos vamos. Sí, nos vamos, pero como MacArthur, ¿verdad? Volveremos. Gracias, Daniel, de verdad. Gracias a la gente linda que nos ha sintonizado dentro y fuera del territorio nacional. Nos vamos, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Buenas noches. El próximo jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica.